Interamericana de Derechos Humanos, agradezco la invitación que me formulara el Instituto de Derechos Humanos por medio de su directora Lorena Fríes para participar en el lanzamiento de su informe anual correspondiente al año 2011. Y felicito al Instituto por el trabajo que lleva a cabo y que se manifiesta entre diversas iniciativas a través de este informe. Como entidades independientes, aunque establecidas por los Estados, las instituciones nacionales de derechos humanos ocupan un lugar único, uno en el cual pueden relacionar a la sociedad civil con el Estado. Al proporcionar un punto de encuentro neutral centrado en los derechos humanos, las instituciones nacionales, como el Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile, estimulan el diálogo y facilitan la cooperación. Dado que las instituciones nacionales no representan un sector específico de la población, ni están investidas de otro interés que no sea el interés público, ellas se encuentran en una posición ideal para proporcionar un mensaje balanceado acerca de los derechos que el pueblo debe gozar. El paso dado a este respecto con la creación del Instituto de Derechos Humanos es significativo y, tal como se señala en el informe que hoy se presenta, debería ir acompañado del establecimiento de otras instituciones a nivel nacional, como una Defensoría del Pueblo y un mecanismo nacional para la prevención de la tortura, de manera de seguir los reiterados llamados hechos desde la ONU y el sistema interamericano para consolidar un conjunto de instituciones nacionales de derechos humanos. La confrontación de las violaciones del pasado implica, como es evidente, hacerse cargo de lo vivido, buscando verdad, justicia y reparación. Pero dicha confrontación también tiene un sentido de futuro, puesto que significa construir una democracia sobre bases sólidas, no discriminatorias, sin ciudadanos de primera y segunda categoría. Si se dejaran impunes los crímenes más graves cometidos en nombre del Estado, el mensaje que se enviaría a la sociedad sería que los poderosos pueden quedar eximidos de sus conductas ilegales y que el peso de la ley recae solo sobre los ciudadanos comunes y corrientes y especialmente sobre los más débiles. Esta ha sido la lógica que ha inspirado el desarrollo internacional de la materia, en la que el papel del sistema interamericano ha sido central, emitiendo pronunciamientos acerca de muchos de los países de la región, los más recientes de ellos Brasil y Uruguay, en el sentido de que las amnistías de tales crímenes son incompatibles con el derecho internacional y que los Estados deben remover todos los obstáculos para alcanzar la verdad, justicia y reparación en relación con tales crímenes. El informe que hoy se presenta abarca también una serie de otros temas referidos a problemas y violaciones en materia de derechos humanos actuales. Algunos de ellos corresponden a violaciones que son de antigua data, abusos por desgracia arraigados en la sociedad chilena, que antes ni siquiera eran considerados como problemas, como ocurría con una serie de graves formas de discriminación. Otros emanan de las transformaciones sociales experimentadas por el país, que implican nuevos desafíos. Desde luego me es imposible, por razones de tiempo, cubrir todos los aspectos, por lo que solo me referiré a algunos de ellos. En primer término, quisiera referirme a los derechos económicos, sociales y culturales. El informe del Instituto efectúa un recorrido analítico acerca de la situación de tales derechos humanos en Chile. Durante muchos años se debatió acaso los derechos económicos, sociales y culturales constituían en propiedad derechos humanos o si se trataba únicamente de aspiraciones programáticas. En la actualidad se halla bien asentado en el derecho internacional que efectivamente se trata de derechos humanos. Su monitoreo y evaluación envuelve, no obstante, especiales dificultades, puesto que la gran mayoría de las cláusulas sobre derechos económicos, sociales y culturales incluyen un elemento de progresividad. Esto no significa, sin embargo, como a veces se ha querido ver, que los DES carezcan de exigibilidad inmediata. La tienen, aunque el parámetro para su evaluación varíe de acuerdo con el nivel de recursos disponibles en el país respectivo. En este sentido es importante enfatizar, como lo hace el informe que hoy se lanza, que las políticas públicas deben ser respetuosas de los DES. También es importante recalcar que no existen dos órdenes separados de derechos humanos, sino que ellos conforman un continuo de derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Esto queda reflejado en numerosos problemas cuya dimensión no se agota en alguna categoría de derechos, sino que los atraviesa transversalmente,
como sucede con el principio de no discriminación central en el derecho internacional y en general con los derechos humanos de los colectivos en situación de vulnerabilidad. Pasaré ahora a otro tema también cubierto por el informe del Instituto que es de relevancia. Me refiero a la situación de la justicia militar. Se trata de una materia en la cual existe un compromiso pendiente del Estado de Chile por reformar su legislación en los términos señalados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Humberto Palamara hace ya 6 años. La Comisión y la Corte Interamericana han venido poniendo énfasis, tanto por medio de casos como de informes acerca de una serie de países, sobre la necesidad de acotar los alcances de la jurisdicción militar y en especial que ella no juzgue a civiles ni investigue violaciones a los derechos humanos. Otro aspecto abordado en el informe sobre el que quisiera detenerme es el referido al colectivo de lesbianas, gays, transexuales, travestis, bisexuales e intersexo, es decir, al colectivo de las diversidades sexuales. La situación de vulnerabilidad de este colectivo es tan evidente que hasta hace algunos años los abusos de que eran objeto ni siquiera eran considerados por la sociedad como violación a los derechos humanos, y en los informes sobre derechos humanos de otras instituciones, porque esta institución todavía no los emitía, no se los incluía como parte de la violación, ni de las minorías afectadas. El Sistema Interamericano de Derechos Humanos ha venido reconociendo, aunque tardíamente, justo es decirlo, una creciente importancia en los derechos de este colectivo. La Comisión Interamericana ha creado recientemente una unidad referida a las minorías sexuales con miras a crear una relatoría en la materia. En este contexto, la Comisión se encuentra elaborando, con el apoyo de los Estados y de la sociedad civil, un estudio temático sobre la situación del colectivo de minorías sexuales en los países de la OEA, evaluando las políticas públicas, la legislación y la práctica en la materia, incluyendo un análisis de las distintas formas de discriminación que lo afectan, la cuestión de la prevención de los abusos de que son víctimas y la seriedad o no de las medidas de investigación y sanción de los abusos que se cometen en contra de ellos. A partir del diagnóstico que se realiza en dicho estudio, se emprenderá una serie de iniciativas destinadas a elevar la visibilidad pública de la situación de este colectivo y a fortalecer la protección y promoción de sus derechos humanos. Chile se ha convertido en los últimos años en un país receptor de migrantes. El Sistema Interamericano de Derechos Humanos ha venido enfatizando la necesidad de que el principio de no discriminación, central en el derecho internacional de los derechos humanos, se aplique a los migrantes. En una opinión consultiva sobre el tema, la Corte Interamericana subrayó el deber de los Estados de brindar protección a los derechos humanos de los migrantes, incluso cuando estos hayan indocumentados, por su misma calidad de seres humanos. El Sistema Interamericano de Derechos Humanos ha realizado y realiza una serie de contribuciones muy importantes para la protección de tales derechos en el continente. Ha avanzado significativamente en la diversificación de su agenda temática, colocando un énfasis cada vez mayor en los derechos de los colectivos vulnerables, así como en otras materias. Su interacción con los Estados, incluyendo sus poderes políticos y sus sistemas judiciales, es cada vez mayor, y lo mismo ocurre en sus relaciones con la sociedad civil. No obstante sus avances, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos presenta serias limitaciones, especialmente en cuanto a su capacidad para tramitar las denuncias de manera oportuna, a la eficacia de sus resoluciones y sentencias y a su crónica carencia de recursos financieros, agravada en un contexto de crecientes responsabilidades para la Comisión y la Corte. Los Estados poseen también el deber de cooperar con los órganos internacionales de derechos humanos, lo que incluye, como uno de sus aspectos más relevantes, el de dar cumplimiento a sus decisiones. Estos órganos, la Comisión y la Corte en el Sistema Interamericano, están encargados de proporcionar la interpretación auténtica acerca del sentido y alcance de la Convención Americana y de los demás instrumentos de derechos humanos del sistema regional. El sistema internacional de protección y el sistema interno no están aislados el uno del otro, sino que, muy por el contrario, se encuentran estrechamente relacionados entre sí. De allí la importancia de fortalecer el sistema internacional, lo cual redundará también en el fortalecimiento correlativo del sistema interno de protección de los derechos humanos. Agradezco una vez más al Instituto Nacional de Derechos Humanos por su invitación para participar en el lanzamiento de su informe anual y los felicito por sus iniciativas muy valoradas por la Comisión Interamericana. Muchas gracias.